Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente al Instituto Superior de Enseñanza y Capacitación Profesional. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente capítulo abordaremos los conceptos básicos que nos permitirán introducir y modificar diferentes tipos de datos dentro de Microsoft Excel, así como también veremos las distintas técnicas de movimientos que podemos emplear dentro de un libro de trabajo para la creación de hojas de cálculo. Recordá lo siguiente, que en caso que no tengas en claro alguno de los conceptos básicos de Excel, como puede ser libro de trabajo, hoja de cálculo, celda activa, fila y columna, te invito a que ingreses en el primer capítulo de este curso y que repases dichos conceptos. Vamos a ver ahora cómo realizar un movimiento rápido dentro de una hoja de trabajo de un documento de Excel. Recordá lo siguiente, que a la hora de operar una planilla de cálculo es mucho más probable y en realidad es más fácil emplear el teclado que utilizar el mouse para realizar movimientos y desplazamientos entre las distintas celdas de dicha hoja. Es así que para desplazarse para abajo, para desplazarse a una celda inferior, vamos a utilizar la flecha de abajo, una celda superior, la flecha de arriba, celda izquierda, la flecha izquierda, celda derecha, la flecha derecha. Si queremos desplazarnos en la pantalla de abajo, vamos a utilizar lo que es avance de página. Si queremos hacer lo contrario, ir a la pantalla de arriba, vamos a utilizar retroceso de página. Si nosotros queremos ir a la celda A1, vamos a suponer que nos ubicamos en este lugar, en la celda B128, apretamos la tecla Control y Inicio y nos sitúa en la celda A1. Por otro lado, si apretamos la tecla Control y la flecha de abajo, nos va a llevar a la última celda de la columna activa, que en este caso es esta. Si apretamos inversamente la tecla Control y la flecha de arriba, nos va a llevar a la primera celda de la columna activa. Por otro lado, si apretamos la flecha Control y la flecha a la derecha, nos va a llevar a la última celda de la fila activa. Si hacemos contrariamente la tecla Control y la flecha a la izquierda, nos va a llevar a la primera celda de la fila activa. Otra forma rápida de moverse por la hoja, cuando se conoce con seguridad la celda donde se desea ir, es escribir su nombre de columna y fila en el cuadro de nombres situado a la izquierda de la barra de fórmulas. Por ejemplo, vamos a ir a la E14. Fíjate que te sitúa en la columna E y en la fila 14. Ahora vamos a ver cómo realizar movimientos rápidos dentro de un libro. Dentro de nuestro libro de trabajo pueden existir varias hojas de cálculos. Por defecto recordá que solo aparece una sola hoja de cálculo cuando creas un documento nuevo. Pero podemos agregar nuevas hojas de cálculos a través de este botón, que es lo que vamos a hacer nosotros. Fíjate que a la hora de agregar la nueva hoja, te aparece dispuesta a la derecha de la hoja seleccionada por defecto. Fíjate, si yo agrego nuevamente, me va a agregar una nueva hoja a un costado de la hoja proveedores. Si yo estoy situado en clientes, va a realizar la misma operación pero a un costado de la hoja clientes. Recordá entonces que el agregar una nueva hoja siempre se realiza al costado derecho de la hoja activa. Y veamos ahora cómo ordenar estas hojas. Es tan simple como hacer clic sobre la hoja, fíjate en este caso clientes, hacer clic con el botón izquierdo del mouse o en caso contrario con el botón derecho si lo tenés configurado a tu dispositivo de manera inversa, y lo que vas a hacer es arrastrar. Vos fíjate cómo aparece esa flechita, las cuales nos indican dónde queremos soltar nuestra hoja. Venimos acá y la soltamos. Hacemos lo mismo con caja chica
y la soltamos acá. El famoso efecto drag and drop. Después fíjate que acá tenemos unas flechitas, ¿sí? Una flechita hacia la izquierda y una flechita hacia la derecha. ¿Esto qué nos permite? Nos permite desplazarnos entre múltiples hojas. Pero acá, como nosotros tenemos solamente 6 hojas, ¿sí? La misma no aparece activa. Si yo modifico el nombre, vamos a suponer acá, vamos a colocar bancos, vamos a colocar personal y vamos a controlar acá, vamos a colocar, perdón, stocks. Vamos a agregar otras hojas. Fíjate, a medida que comienzo a agregar las hojas, bien, me aparece una línea de 3 puntitos, ¿sí? Este botón situado, vos fíjate acá, a la derecha, bien, me permite visualizar las últimas hojas. Y este botoncito situado a la izquierda me permite visualizar las primeras hojas, fíjate, de mi libro de trabajo. Por otro lado, este botón, sí, que es una flechita hacia la derecha, me permite avanzar a las siguientes hojas. Y el botón situado a la izquierda me permite avanzar a las hojas anteriores. Entonces, de esta manera nosotros podemos desplazarnos entre las diferentes hojas situadas dentro de un libro. No obstante, si nosotros queremos utilizar combinaciones de teclas como las que vimos hace unos instantes, podemos realizar nuestros desplazamientos de una manera más rápida. Como por ejemplo emplear la tecla control más avance de página, lo que hace es avanzar a la siguiente hoja contigua de la hoja actual. Si yo aprieto control retroceder página, retrocede a la hoja anterior de la hoja actual. Vamos a ver ahora cómo introducir datos. En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir diferentes tipos de datos. Podemos introducir texto, podemos introducir números o podemos introducir fórmulas. En todos los casos, los pasos que se seguirán serán los siguientes. Lo que vamos a hacer es situar el cursor dentro de la celda donde nosotros querramos introducir los datos y teclear lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, hola. Fíjate que me aparece como celda activa la celda B14 y recordemos que acá en la barra de fórmulas me aparece el contenido de dicha celda. Para introducir el valor en la celda podemos emplear 3 métodos diferentes. El primero de ellos es, una vez tipeado el dato que queremos introducir en la celda por defecto, apretamos la tecla Enter y se valida el valor introducido en dicha celda y además la celda activa pasa a ser la que se encuentra justo por debajo, ¿sí? El segundo método es emplear las teclas de movimiento. Para ello voy a escribir hola 2, vamos a escribir hola mundo. En este caso se valida el valor introducido en la celda y además la celda activa cambiará dependiendo de la flecha pulsada. Por ejemplo, si pulsamos la flecha hacia la derecha, la celda contigua hacia la derecha será la celda activa. El tercer método es el cuadro de aceptación, que es el botón situado en la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre él se valida el valor para introducirlo en la celda, pero la celda activa seguirá siendo la misma. Vamos a hacer clic sobre el mismo y fíjate que la celda activa sigue siendo la misma celda. Por otro lado, si yo contrariamente aprieto el botón cancelar, lo que hace es borrar el contenido de dicha celda activa. Otra cosa a tener en cuenta son los tipos de datos.
Acá nosotros hemos introducido 3 datos, los cuales son de tipo texto. Sin embargo, en estos ejemplos que hemos visto en el capítulo anterior, fíjate que los datos introducidos son de tipos números. Esto es de suma importancia a la hora de realizar una operación aritmética o a la hora de poder emplear las fórmulas, porque si nosotros queremos hacer una suma utilizando un valor numérico y un valor texto, Microsoft Excel nos va a arrojar un error. Pero esto lo abordaremos más adelante cuando nos adentremos en dichas operaciones. ¿Por qué es importante saber estos métodos de introducción de contenido? Porque si nosotros introducimos, por ejemplo, mal una fórmula, posiblemente nos aparezca un recuadro dándonos información sobre el posible error cometido, con la posibilidad de leerlo detenidamente para comprender lo que nos dice y aceptar la corrección o no. En ocasiones es posible que nos interese introducir varias líneas dentro de la misma celda, pero al pulsar Enter para realizar el salto de línea, lo que ocurre es que valida el valor y pasamos a la celda inferior. Para que esto no ocurra, deberemos pulsar al intro. Por ejemplo, buenos días. Si aprieto Enter, me pasa a la celda inferior, pero si yo aprieto al Enter, ¿cómo están? Excelente. Y si ahora aprieto Enter, fíjate cómo me queda todo este contenido dentro de la misma celda. Vamos a ver ahora cómo realizar modificaciones de datos. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o más tarde después de la introducción. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo Hola Mundo y resulta que yo quiero modificar la letra M minúscula por M mayúscula, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a venir con el mouse y vas a hacer clic en el lugar donde quieras realizar dicha modificación. Por ejemplo, voy a colocar en mayúscula. Vamos a abordar ahora los tipos de datos dentro de Microsoft Excel. En una hoja de cálculo nosotros disponemos de diferentes tipos de datos que podemos introducir. Estos son los valores constantes, es decir, un dato que se introduce directamente en una celda, el cual puede ser un número, puede ser una fecha, puede ser una hora o puede ser un texto. Si deseas una explicación más detallada sobre los valores constantes, te invito a visitar el anexo 1 de este curso, donde abordaremos los conceptos básicos en cuanto a los tipos de datos disponibles dentro de Microsoft Excel. Por otro lado, disponemos de otro tipo de datos, denominados fórmulas, es decir, una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de hojas de cálculos como suma, resta, multiplicación, división, seno, coseno, entre otros. En una fórmula se puede mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y la misma debe empezar siempre con el signo igual. Veamos ahora una serie de fórmulas empleando los diferentes operadores mencionados con anterioridad. Vamos a tener acá, vamos a colocar valor 1, valor 2, y vamos a colocar acá suma, resta, multiplicación, división, los cuales son los operadores más empleados dentro de operaciones aritméticas de cualquier planilla de cálculo. Yo lo que estoy haciendo es un poco acomodar la disposición del ancho de la columna, que esto se realiza
Fíjate situando el puntero del mouse entre las columnas que deseas ajustar. Fíjate acá, yo ajusto manualmente el ancho y el alto. Ajusto manualmente el ancho de la columna. Lo mismo podría hacer con el alto. Fíjate cómo está acá. Y si quiero setear por defecto el alto de la fila, directamente hago clic en el medio. Como estoy situado acá, con el puntero del mouse, hago doble clic para setear por defecto el valor del alto de la fila. Veamos ahora los operadores. Vamos a hacer signo igual, tal como veíamos. Vamos a introducir C8, lo vamos a hacer de manera manual, más D8. Hacemos clic en Enter y acá tenemos el resultado, ¿sí?, de la operación aritmética de suma. Vamos a hacer lo mismo, C8, pero con la resta, menos D8. Aquí tenemos el resultado, fíjate que está expresado con signo menos. Vamos a hacer la multiplicación, C8 por D8. Nos da este resultado. Vamos a hacer la división de C8 dividido de 8. Fíjate que nos arroja este resultado. Vamos a ver ahora los operadores de tipo texto. Los operadores de tipo texto se emplea para concatenar celdas que contengan texto. Por ejemplo, hola y abajo mundo. Entonces el resultado de esta operación va a ser igual a C11. Vamos a utilizar el signo de concatenación, C12. Si vos querés darle un espacio, entonces lo que tendrías que hacer es lo siguiente: colocar comilla, espacio, concatenar. El comilla espacio le estamos indicando a Excel que concatene un valor vacío. Fíjate cómo te queda. Hola, mundo. Por otro lado, tenemos operadores relacionales que se emplean para comparar valores y proporcionar un valor lógico, verdadero o falso como resultado de la operación. Vamos a suponer, voy a copiar estos valores de acá. Fíjate que le estoy dando formato, ¿sí?, centrado, negrita. Esto lo vamos a ver más adelante, quédate tranquilo cuando abordemos los estilos. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, 10 y 11. Bien, y el resultado lo vamos a colocar acá. Mayor, menor, igual, menor igual, mayor igual. Entonces vamos a colocar este valor, C17 es mayor que D17. Fíjate que nos devuelve, no devuelve un valor lógico, verdadero o falso, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. C17 es menor, hago clic en donde quiero realizar la operación relacional, hago enter y fíjate cómo me aparece el valor verdadero. 10 es menor que 11, sí. ¿Qué pasa si modifico el valor 12? Fíjate cómo cambia automáticamente los valores de dichas operaciones relacionales. Te invito a que realices las diferentes operaciones dentro de tu computadora. Por otro lado, tenemos los operadores de referencia, lo cual indican el valor introducido en la celda referenciada debe ser utilizado en la fórmula. En Excel puede ser de dos tipos: un operador de rango, indicado por los dos puntos,
Por ejemplo, si nosotros tenemos los siguientes valores, y queremos utilizar un rango para realizar, por ejemplo, una suma, ¿sí? Esta función que nosotros hemos colocado hace unos instantes de ejemplo. Entonces colocaríamos C20, dos puntos, C23. Entonces fíjate cómo se selecciona lo que es el rango, ¿sí? Con este recuadro de color azul. Damos Enter y de esta manera realizamos la suma. Fíjate cómo está indicado acá en la barra de funciones. Realizamos la suma de todo el contenido dispuestos dentro de este rango. Y el otro operador de referencia que nosotros tenemos es el operador de unión, el cual está indicado por un punto y coma y une los valores de dos o más celdas. Por ejemplo, voy a hacer suma, selecciono C20, punto y coma, C22, lo cual me realiza una suma, ¿sí?, entre la celda C20 y la celda C22. Cuando hay varias operaciones en una misma expresión, cada parte de la misma se evalúa y se resuelve en un orden determinado. Este orden se conoce como prioridad de operadores. Se puede utilizar paréntesis para modificar el orden de prioridad y forzar la resolución de alguna de las partes de una expresión antes que otra. Las operaciones entre paréntesis son siempre ejecutadas antes que las que están fuera del paréntesis. Sin embargo, dentro de los paréntesis se mantiene la prioridad normal de los operadores. Cuando hay expresiones que contienen operadores de más de una categoría, se resuelve antes las que tienen operadores aritméticos, a continuación la que tienen operadores de comparación y por último la que tienen operadores lógicos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero realizar una suma entre estos dos valores y luego realizar una multiplicación de dicho resultado por este valor. Entonces vamos a colocar entre paréntesis la suma, la cual, como dijimos, se resuelve primeramente y luego el resultado de la misma se multiplica por el valor de C23. De la misma manera, nosotros podríamos utilizar funciones que nos arrojen los mismos resultados o utilizar operadores de comparación u operadores lógicos, estructurándolos utilizando los paréntesis. Hemos visto hasta ahora las fórmulas utilizando diferentes tipos de operadores. Ahora veamos qué son las funciones. Una función es una fórmula especial escrita con anticipación y que acepta un valor o valores y que devuelve un valor o valores como parámetros de entrada, realizando unos cálculos sobre dichos valores y devolviéndonos un resultado esperado. Todas las funciones tienen que seguir una sintaxis y si esta sintaxis no está introducida de manera correcta, sin respetar la sintaxis que nos da Microsoft Excel, nos mostrará un mensaje de error. Vamos a ver un ejemplo de fórmula, ¿sí? Vamos a comenzar con el más básico. El suma, ¿sí? Fíjate que yo escribo suma y coloco el rango, ¿sí? Esto que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a ver otra fórmula, promedio. Entre paréntesis e introduzco el rango que deseo promediar, ¿sí? ¿De qué otra manera se puede introducir una fórmula? En este caso nosotros estamos haciéndolo utilizando el signo igual. En este caso nosotros estamos introduciendo una fórmula utilizando el signo igual y como yo tengo una idea de la fórmula, simplemente tipeo la misma. Pero si vos sos nuevo dentro del mundo de Microsoft Excel, te recomiendo hacer clic en el botón de inserción de funciones, que es lo que voy a hacer a continuación. Y acá
podés colocar una breve descripción de lo que deseas hacer y a continuación hacer clic en ir. Por ejemplo, si yo quiero hacer, vamos a suponer, una comparación, hago clic en ir, fíjate, no me arroja nada. Si yo quiero, por ejemplo, sacar promedio, fíjate que me arroja todo lo relacionado, todas las fórmulas relacionadas a lo que yo quiero obtener con este promedio. Por ejemplo, fíjate acá, tenemos el promedio que hemos introducido de manera manual, devuelve el promedio media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Y tenemos promedio A, que devuelve el promedio media aritmética de los argumentos. 0 evalúa el valor como falso, 1 como verdadero. Los argumentos pueden ser números, nombres, matrices y o referencias. Recordar lo siguiente, los argumentos o los valores de entrada de una fórmula siempre van entre paréntesis. Evita dejar espacios antes o después de cada paréntesis. Por otro lado, los argumentos pueden ser valores constantes, por ejemplo, un número o texto, o puede ser otra fórmula u otra función. Vamos a suponer que yo ingreso suma y que quiero sumar el valor máximo de este rango dado con el valor mínimo de este rango dado. Fíjate que el valor máximo de este rango dado es 698 y el valor mínimo de este rango dado es 154. Veamos ahora el manejo de errores de datos dentro de Microsoft Excel. Cuando nosotros introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error y dependiendo del tipo de error, puede ser que Excel no los informe a través de un cuadro de advertencia o cuadro de diálogo, o simplemente nos informe el error dentro de la misma celda. Vamos a ver un típico error de Excel, ¿sí? 57 dividido sobre nada. Nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo en el cual Excel nos informa que ha encontrado un error de escritura en la fórmula y que quiere corregir la misma. Vamos a hacer clic en aceptar y fíjense cómo ha cambiado el valor de dicha fórmula reemplazándolo por un valor estático. Por otro lado, como te decía, podemos detectar un error sin que se nos dispare este cuadro de diálogo que acabamos de ver, ¿sí? Dicho error aparecerá en la propia celda. Acá yo ya tengo varios ejemplos de los típicos errores o de los errores más comunes de Microsoft Excel. Y fíjate que nos aparece en la celda un símbolo en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Marcado de color verde. Bien. Al hacer clic sobre dicho símbolo, fíjate que nos aparece un cuadrito como este de acá, que nos permitirá saber más sobre el error. Dependiendo del error, al hacer clic sobre el cuadro nos mostrará una serie de opciones en las cuales nosotros podemos ir examinando, ¿sí? La ayuda sobre dicho error, los pasos de cálculo, ignorar el error, modificar en la barra de fórmula y las opciones de comprobación de error. Vamos a ver ahora los típicos errores dentro de Microsoft Excel. Tenemos este error, ¿sí? Numeral valor, el cual aparece cuando se ha introducido un tipo de argumento u operando de manera incorrecta, como puede ser sumar un número con un texto. Fíjate, C11, ese tiene el valor hola, y C17 el valor 12. Por otro lado, tenemos este error, o más que error, es una información, ¿sí? Fíjate que se coloca de manera numeral. Esto se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente para mostrar el valor contenido, como es en este caso, y eso lo solucionas, ¿sí? Simplemente ampliando el ancho de la columna. Luego tenemos este valor, numeral div
sobre 0, este valor se presenta, ¿sí?, cuando intentas dividir un número sobre 0, lo cual obviamente nos arroja un error matemáticamente hablando. Luego tenemos numeral nombre, el cual aparece cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. En este caso yo quiero sumar suma x, sumar el valor de x más el 1. Tenemos este otro error, numeral nd, el cual aparece cuando el valor no está disponible dentro del rango dado. Y en este caso, como yo estoy buscando el valor 1 dentro de un rango de valores que solamente son palabras, no me va a arrojar ningún tipo de resultado positivo. Luego tenemos numeral ref, ¿sí?, el cual nos arroja como error cuando la referencia a la celda no es válida, ¿sí? Este error yo lo produje a propósito, ¿sí?, eliminando la hoja, ¿sí? Fíjate, eliminé la hoja que contenía un valor de la celda B214. Luego tenemos numeral num. Este error nos arroja cuando se describen valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Fíjate que acá yo estoy utilizando la función tir, ¿sí?, pero en este caso le estoy pasando como parámetro a la función tir un valor del tipo número y un valor del tipo moneda. Y por otro lado tenemos numeral nulo, ¿sí? Este error nos aparece cuando se especifica una intersección entre dos áreas que no intersectan, ¿sí? O por ejemplo cuando se utiliza un espacio en blanco, como es este caso, que yo quiero sumar varios valores y me he olvidado del operador, que en este caso suma correspondería, y he dejado un espacio en blanco arrojándonos el valor nulo. Bueno, gente, hasta acá llegamos el día de hoy. Les agradezco enormemente el haber compartido parte de su tiempo junto a mí y espero que todo lo que vimos a lo largo de este video les sea de utilidad tanto en su ámbito laboral como en su ámbito educativo. Les recuerdo que debajo de este video, en la sección de comentarios, puedes dejar sus comentarios, valga la redundancia, sugerencias y peticiones para que realicemos otros videos instructivos. Recordá suscribirte a nuestro canal y darnos un like en este video para que gracias a tu colaboración, a tu aporte, podamos seguir creciendo y con ello realizar más videos instructivos que te sean de utilidad. Mi nombre es Ricardo, te mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo a todos y hasta pronto.